están observando. ¿Ya? No sé si la han fotografiado ya. ¿Sí? Ya, no hay mucho que fotografiar en estos preparados, sino lo interesante es que ustedes comprendan que son embriones de pollo y rana y que son, por supuesto, vertebrados evolutivamente y ordenados filogenéticamente inferiores al ser humano. Ahora, se dice nada más eso que son inferiores al ser humano porque todos somos iguales, ¿sí? Nosotros no somos más evolucionados que una bacteria, por ejemplo, ¿ya? Pero en el orden que se les da, por supuesto, es diferente. Ya, vamos a partir de ahí, después volvemos a la primera que acabamos de ver en rojo. Ya, este sería el embrión de pollo que tiene 16 horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se observa en este embrión de pollo en una vista dorsal? Esto no es un preparado histológico, este es, aunque igualmente no es un corte, a eso me refiero, sino que es una muestra de pollo total, entero. Este es un pollo en desarrollo entero, solo se ha recortado en el sector donde está el disco embrionario y se ha montado entre porta y cubre objeto. ¿Ya? Bueno, primero que todo hay que observar, ubicarse en esto, en este embrión, hay que ubicarse cuál es la porción craneal y cuál es la caudal. Según ustedes. Ya, esto vemos que son los lados, ¿sí? Entonces hay que ver si esto es dorsal o craneal o esto es dorsal o craneal. ¿Qué dicen ustedes? Eso, caudal, craneal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Si lo hemos orientado de esa manera, cuando uno observa aquí el margen de este disco embrionario, entonces si observamos que aquí está más próximo, es porque esa la podemos interpretar como la línea primitiva, ¿sí? Y acá hay mayor distancia con ese margen, por lo tanto este es craneal y eso es caudal, ¿ya? Ahora, la línea primitiva, que es la primera señal de que va a comenzar la gastrulación, entonces comienza desde el extremo caudal a crecer hacia craneal, ¿cierto? Y cuando llega más o menos a la mitad del disco embrionario, un poquito más abajo, entonces vamos a encontrar aquí, en el extremo cefálico, un engrosamiento de las células que están aquí al final entonces de la línea primitiva. Y eso es lo que se va a llamar la fosita primitiva y ese engrosamiento alrededor de esa fosita, el nódulo primitivo. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos observando o tratando de ubicar la fosita primitiva que no se observa, pero sí el nódulo, porque se ve más oscuro, ¿sí? Y luego hacia acá ya hay una zona más oscura, lo que indica que por debajo de la primera capa de células hay ya células que van migrando hacia la región cefálica también, ¿ya? Por lo tanto, esto que se observa ahí no es la línea primitiva, sino que se le llama el proceso cefálico, ¿ya? De aquí después se va a poner la notocorda, ya que ustedes conocen. Ya, eso es lo que se observa entonces. Vista dorsal. Aquí, esa misma imagen, pero un aumento. ¿Qué es lo que notan? Fosita primitiva. Ya, sin lugar a dudas, aquí se observa la línea primitiva, ¿cierto? Ahí está. ¿Y ahí? Yaguas. Algo así. Ese podría estar en la lista. ¿Qué ven ahí?
¿Se ve como una zona más densa aquí? ¿Sí? Algunos puntitos, ¿cierto?, que indican núcleo de células que están un poco arremolinadas aquí. Bueno, esto es el nodo de Henle o nódulo primitivo, pero visto con más aumento. Como este no es un corte histológico, sino que es un embrión entero, ya se pierde la capacidad de definición del microscopio y se ve más turbio, empañado. ¿Ya? Ahí obviamente hay una línea, ¿sí? Este es otro embrión que cambia, pero este ya es un corte de un embrión de rana. ¿Ya? Este sería el embrión temprano o tardío, que ustedes observaron. Es tardío. Bueno, el embrión de rana se caracteriza porque realiza una gastrulación a través no de una línea, sino a través de un poro. En el embrión se forma un poro que se llama blastoporo, un poro en la blástula. Y a través de ese poro, que estaríamos viendo aquí, este sería el poro, a través de ese poro ocurre entonces una migración de células para constituir las 3 hojas germinales definitivas. ¿Ya? Ahora, en un embrión de rana es posible distinguir un polo animal y un polo vegetal. El polo animal es donde las células son más pequeñas. Ahí podemos ver células de pequeño tamaño. Aquí hay 2 capas de células, ¿sí? Y acá hay células de mayor tamaño. Ya son poliédricas, por ejemplo. Ahí se ve la separación entre una y otra. Bueno, donde las células son de mayor tamaño, este es el polo vegetal del embrión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las células son de mayor tamaño acá, menor tamaño acá? ¿Cuál será la razón de por qué hay distintos tamaños celulares? Es por una inclusión que hay dentro de las células, ¿cierto?, que son los gránulos de vitelo. Los puntitos rosaditos que se observan dentro de estas células son el cúmulo de vitelo. Y el vitelo se opone a la división del citoplasma. O en otras palabras, la división del citoplasma o citodiéresis es más lenta cuando hay vitelo y es más rápida cuando hay menos vitelo. Y eso hace la diferencia en el tamaño de estas células. En una blástula, las blastómeras más pequeñas, en el polo animal, las más grandes en el polo vegetal. Y esto se mantiene. Por eso esta estructura se llama blastoporo, el poro de la blástula. ¿Sí? Y una vez que termina la gastrulación, la definición de las capas germinales, ya esto es una gástrula. ¿Ya? Ahora, está etiquetado esto como gástrula tardía respecto al otro embrión, en donde apenas se ve una muesca en donde se está formando recién el blastoporo. Ya, entonces, aquellas células más grandes que van a ingresar por este blastoporo, esto que está aquí redondeado se llama labio del blastoporo, labio, este sería dorsal, está más desarrollado, y este sería ventral. ¿Ya? Entonces, los labios de blastoporo, por aquí ocurre el corrimiento de células, el desplazamiento. Entonces, las células que van a ingresar aquí, como estas grandes, las mayores que tienen mucho vitelo y que están rodeando esta cavidad, estas van a constituirse en el endodermo. ¿Ya? Las células que van a quedar en medio, como estas de aquí, se van a diferenciar en mesodermo. Ya tienen menor tamaño, son más redondeados. Y las que están acá, por supuesto, que incluso más pigmentadas, van a constituir el ectodermo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya es posible distinguir poblaciones celulares que se distinguen por tamaño, por forma y por ubicación, obviamente. Cuando esta cavidad, que era el blastocele inicial, queda rodeado del endodermo, en este embrión de rana se va a llamar intestino primitivo
o arquenterón. ¿Ya? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero cuál sería la diferencia más marcada entre el labio dorsal y ventral? El desarrollo. Este está más marcado y más profundizado, ¿cierto? Y este no. Ya. Es el mismo embrión, pero un aumento. O sea, una foto sacada de la pantalla. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta cómo señalarían esto, cómo rotularían este grupo de células. No, este grupo, el arquenterón es esto, la cavidad del intestino primitivo, ¿ya? Endodermo. Endodermo. Mesodermo. Mesodermo y ya el ectodermo. Estas células ya son más pigmentadas porque tienen así como melanina, ¿no? Y eso le da a la piel del renacuajo después el color café que tienen para mimetizarse, ya con piedras del fondo del arroyo donde viven estos seres. ¿Ya? Ahí está el labio del blastoporo. Aquí está en un mayor aumento. Esto no es inmersión, esto es solamente 400 aumentos con mayor, ¿cierto? Aquí vemos entonces las células. Esta es una célula poliédrica. Aquí esta zona más marcada sería donde está el material genético, el núcleo, se ve difuso. Estos se ven sin núcleo porque es una célula grande y el micrótomo pasó por donde no está el núcleo, por eso no se ve ahí. Pero lo que sí se nota en el citoplasma es que está el citoplasma lleno de estas estructuras lenticulares, ¿no? Elípticas, con forma de aceitunas. Estos son los gránulos de vitelo. Entonces, si aparece señalado eso, no es ni núcleo ni un orgánulo, es una inclusión celular. Es un almacenaje, nada más. Está en el citoplasma. ¿Ya? Y el vitelo es el material nutritivo de este embrión. ¿Cómo dirían ustedes que hay vitelo? ¿Hay mucho, poco, mediano? Anoche conté y habían alrededor de 3.210 de estos granos. Si uno quiere después contarlo, lo puede hacer. Eso es mediano. El huevo de rana es mesolecito. Mesolecito significa mediana cantidad de vitelo. El huevo de pollo y de reptil son polilecitos, mucho vitelo. ¿Sí? Y el huevo humano, que es aquel que se produce de la fecundación, casi no tiene vitelo, ¿no? Y por esa razón que el embrión llega hambriento al útero a implantarse y a buscar sangre para poder alimentarse. ¿Ya? Si el embrión humano tuviera mucho vitelo, pasaría de largo por el útero hacia la vagina y se perdería porque no tendría hambre, no se implantaría. ¿Para qué implantarse si tiene alimento? ¿Sí? Entonces es una buena razón biológica para saber el tipo de desarrollo posterior de acuerdo a la cantidad de vitelo. ¿Por qué estos tienen menor cantidad de vitelo? Mediana cantidad. Porque están menos puestos. Porque están menos puestos. ¿A qué te refieres con eso? Al exterior, ¿cómo sería el externo? No tanto, ¿no? Si pensamos en eso, de que si el embrión humano tuviera mucho vitelo, pasa de largo, no se implanta. ¿Tiene un desarrollo más rápido que el otro? Tiene un desarrollo más rápido, ¿sí? Es decir, estos anfibios, la rana pasa por un estado intermedio de larva. Y la larva ya se puede alimentar por sí misma. Entonces, mediana cantidad de vitelo. Ahora, un huevo de reptil y de ave tiene mucho vitelo y ese vitelo alcanza para desarrollarse dentro de un cascarón, sin tener que alimentarse desde afuera. Entonces, mucho vitelo, desarrollo completo. Mediano vitelo, desarrollo a media, hasta larva nada más. Y sin vitelo, obligatoriamente, un órgano suplente que sería la placenta para poder nutrir. En el caso la poca existencia de vitelo arriba para todos los. No para todo. Hay unos monotremas que ponen huevos, como las aves. Está ahí el equidna y está, ¿cómo se llama este? El ornitorrinco. ¿Sí? Serían mamíferos que ponen huevos, ¿sí? Como las aves.
Son especies raras, ¿no? Y después están los marsupiales que tienen vitelo suficiente como para generar un feto pequeñito que después se pega a una teta del canguro, por ejemplo, y de ahí de leche se mantiene hasta desarrollarse como cría completa. ¿Ya? Y después nosotros que somos placentados ya. ¿Sí? Bueno, vitelos, ¿se dan cuenta? La importancia que tiene este recurso nutritivo para el desarrollo. ¿Y por qué algunas blastómeras son más grandes? O estas células más grandes porque tienen más vitelo, y esas tienen menos. Ahí no vemos gránulos, por eso son más chiquititas. Entonces también eso determina. ¿Qué sería eso? El labio dorsal. El labio del blastoporo. Ventral, sí. Ya, y ahí las capas. Endodermo, mesodermo, ectodermo. Ese estoy viendo la periferia de este embrión. Le saqué unas fotos. Distintas fotos. Más grandes. Más chicos. Eso.